¿Te has preguntado realmente qué estás haciendo con tu tiempo y con el guión de tu vida? Porque algo que explica el análisis transaccional es que todos los seres humanos vivimos siguiendo guiones psicológicos, libretos invisibles que aprendimos desde la infancia, historias que vienen de nuestra familia, de nuestras heridas, de nuestras creencias, de cómo nos hablaron cuando éramos niños y de cómo aprendimos a ver el mundo. Esos guiones muchas veces gobiernan nuestras decisiones sin que lo notemos. Por eso algunas personas repiten relaciones dañinas, otras viven defendiendo su nombre o su identidad constantemente. Otras buscan llenar su vacío con dinero, estudio, éxito o reconocimiento. Y así vemos a personas que van a la universidad, otras que se gradúan, otras que se casan, otras que compran cosas, otras que se esfuerzan por mantener su reputación o su estatus, pero en el fondo siguen viviendo dentro de un libreto psicológico que nunca cuestionaron. Y por eso el llamado más profundo no es solamente mejorar la vida exterior, sino liberarnos de esos guiones inconscientes para descubrir el guión que Dios quiere para cada uno. Porque cuando una persona empieza a escuchar la voz de Dios, ocurre algo muy profundo dentro del ser humano. La mente comienza a ordenarse, el corazón empieza a sanar, las emociones empiezan a encontrar dirección y la persona empieza a comprender que existe una felicidad distinta a la que el mundo ofrece, porque muchas personas hoy buscan placer constante, dopamina, entretenimiento o distracciones. Pero el Evangelio habla de algo mucho más profundo, a la gracia inmerecida de Dios, una alegría espiritual que no depende de las circunstancias y que nace cuando Jesucristo vive dentro del corazón. Esa alegría es descrita en la Biblia, en carta a los Filipenses, cuando habla del gozo en el Señor. Una alegría que no se basa en emociones pasajeras, sino en la presencia de Dios. Y cuando las personas empiezan a buscar esa relación con Dios, también empiezan a buscar sabiduría. Por eso la Biblia dice en Epístola de Santiago, capítulo 1, que si alguien necesita sabiduría, debe pedírsela a Dios. Porque la vida también es una batalla interior, donde la mente, las emociones y las decisiones se enfrentan constantemente, y por eso también, carta a los Efesios capítulo 6, se habla de la armadura espiritual, mostrando que la vida espiritual implica preparación interior, fe, verdad y disciplina. Sin embargo, incluso cuando las personas atraviesan dificultades o pruebas, la Biblia también ofrece esperanza profunda, como aparece en Salmo 23, cuando dice que Dios es nuestro pastor, y que aún en medio del valle oscuro, Él guía y acompaña, recordando que las pruebas no son necesariamente el final, sino muchas veces un proceso que prepara a la persona para algo mayor. Cuando alguien reconoce sus errores o su fragilidad, también puede acudir a Dios con un corazón sincero, como muestra Salmo 51, donde se pide a Dios un corazón limpio y una renovación interior. Porque el Evangelio no trata de perfección humana, sino de transformación espiritual. Además, la Biblia también muestra que Dios puede traer vida, incluso donde parece que todo está perdido, como se describe en el libro de Ezequiel capítulo 37, cuando los huesos secos vuelven a vivir. Una imagen poderosa que recuerda que incluso corazones rotos, vidas confundidas o personas que se sienten vacías pueden experimentar restauración espiritual. Y cuando esa transformación ocurre dentro de una persona, también aparece un propósito mayor que no termina en uno mismo, sino en compartir esperanza con otros. Algo que se ve en Hechos de los Apóstoles, donde los discípulos llevan el mensaje a diferentes lugares, recordando que la fe también implica ayudar, acompañar y guiar a otros hacia la verdad. Y por eso, el llamado de este mensaje es que las personas despierten espiritualmente en el momento histórico que estamos viviendo, que reflexionen sobre su vida interior, que sanen sus heridas emocionales, que liberen bloqueos psicológicos que vienen de su historia personal o familiar, que busquen orden en su mente
y en su corazón, que fortalezcan sus familias, que vivan con conciencia moral, que respeten principios como los mandamientos que guían la conducta humana hacia el bien, y que entre tantas voces del mundo, voces de orgullo, miedo, confusión o violencia, las personas aprendan a escuchar una voz más profunda y verdadera, la voz de Cristo, guiando el corazón humano hacia una vida transformada, consciente y llena de esperanza.